¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es miércoles 21 del mes de enero y aquí estamos un día más dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión en este 8 Magazine con muchos contenidos. Voy a destacarles uno de ellos, además va a ser el primero con el que empecemos nuestro programa de hoy. Periódicamente miembros de la Asociación Protectora de Animales Huellas vienen aquí a este plató y vienen siempre con un animal que está buscando familia. Ese será nuestro primer asunto. Lorena de Blas, voluntaria de la Protectora Huellas, estará aquí con un animal, Pino, que bueno, pues lleva mucho tiempo, prácticamente toda su vida, en el refugio de la Protectora. De eso vamos a hablar hoy, pero de otras cosas también. Miren. Además, en nuestra sección de psicología con Chelo Díaz hablaremos hoy de qué se trata en una consulta de estas características. Para ello nos desplazaremos a la de nuestra psicóloga, con quien aprovecharemos para hablar de las primeras intervenciones de emergencia en tragedias como las ferroviarias sufridas recientemente. También tendremos una entrevista con Raúl Gómez, el presidente del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila, sobre el año del eclipse, este 2026. Y terminaremos en el fisio. Aarón García nos hablará del dolor, cómo identificarlo, qué podemos hacer para mejorarlo y qué no conviene cuando estamos en un episodio doloroso. Bueno, pero empezamos por el principio, si les parece, y vamos a inaugurar en este día de hoy una jornada en la que hablaremos de animales. Es una sección que nos viene acompañando periódicamente. Queremos encontrar familia para muchos animales que han sido abandonados, perros, gatos fundamentalmente, que son los que recogen en la asociación Huellas. Estamos dejando huella. Y hoy además nos acompaña uno de esos animales, es un perro que tiene aproximadamente 7 años, se llama Pino, está con Lorena de Blas, voluntaria de la Asociación Protectora de Animales Huellas. Buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches, y Ana. Buenas noches a Pino, que está un poco nervioso, claro, está en otro lugar, que no es el suyo, ¿no? Sí, es un cambio de entorno total, hay muchos estímulos, mucha luz, las pantallas, y bueno, el pobre está un poco asimilando, ¿no? Bastante bien está para al final el cambio tan brusco que ha experimentado en muy poco tiempo, ¿no? De estar en la protectora a venir aquí. Bueno, Pino es un animal que tiene ahora más o menos 7 años. Sí, Háblanos sí. De él, ahí le vemos, es bien bonito. Sí, es un mestizo de dálmata. Pino llegó a nuestro centro en el año 2019, tenía unos 6-7 meses y bueno, alguien le encontró por el polígono, estaba muy delgado, tenía muchos parásitos, pulgas y un dedito le tenía herido. Ese dedito ha habido que amputarle con el tiempo porque no le hemos podido salvar. ¿Cómo es Pino? Pues bueno, le veis que físicamente el aspecto es muy bonito, pero lo importante de Pino es lo cariñoso que es, lo noble que es y bueno, aunque ahora está un poquito asustado, sí. Es un perro maravilloso, o sea, es demasiado cariñoso, se lleva muy bien con otros perros, tanto machos como hembras, y bueno, le encanta el campo, ahora tiene unas madrinas que le pasean los fines de semana y disfruta mucho, y bueno, pues busca una familia, ¿no? Va a tener que adaptarse porque, como decimos, lleva prácticamente toda su vida en nuestro centro. Toda su vida en el refugio, es que vaya, se dice pronto, ¿no? Sí. Al final es lo que conlleva el abandono, ¿no? Que pues vamos a aprovechar a hablar de ello ya que ha venido Pino, ¿no? Muchos perros y gatos, pero bueno, ahora como está Pino vamos a hablar de perros, entran en nuestro centro con apenas meses, siendo cachorros, y la gente tiende a pensar que van a salir todos, que como son cachorros se van a adoptar, pero cada día que el perro está en el centro es una posibilidad menos que tiene de ser adoptado, ¿no? Al final es un poquito más difícil. Cuando ya han pasado 6 años, como es el caso de Pino, pues bueno, pues sus posibilidades se han reducido exponencialmente, ¿no? Al final Pino además tiene un tamaño que no es ni grande ni pequeño, que es un tamaño cómodo, es un perro muy bonito, ya te digo que es súper cariñoso, diríamos que hasta el extremo, pero por alguna extraña razón, pues una vez que están en la protectora, sus cualidades o características no se ven, porque ellos se convierten de algún modo en invisibles.
Bueno, nos consta que es muy cariñoso porque no hace mucho estuvimos precisamente en el refugio de la protectora de animales Buellas haciendo un reportaje y Pino vino a nuestro encuentro a saludarnos, a invitarnos a recorrer un poco el terreno. Ahí estaba él pues como anfitrión, casi, claro, es su casa hasta ahora. Eso es, al final, aunque ellos vivan en el centro, ellos constantemente buscan el cariño, ¿no? Al final son como las personas, ellos necesitan compañía, necesitan cariño, necesitan respeto, ¿no? Necesitan pues que les dediquen tiempo. Entonces, pues si viene alguien, pues Pino vio esa oportunidad, ¿no? Y salió a saludar diciendo, oye, que yo estoy aquí, ¿no? Y bueno, pues soy un perro cariñoso y estupendo y quiero que me vean. Bueno, ahí le tenemos, se llama Pino, tiene ahora 7 años aproximadamente, sí. Llegó con meses al refugio de la protectora, estaba abandonado por este polígono, ¿no? Por donde nos encontramos, sí. El polígono de las Hervencias, tenía bueno, mal estado, ahí le han cuidado, le han querido, hasta el punto de que hasta el momento ese es su hogar, pero claro, Pino busca una familia y por eso está aquí. Eso ¿no? es. Claro. Busca una oportunidad de cariño y de ser él mismo, ¿no? Claro, al final no podemos suavizar lo que para ellos implica vivir en un centro como la protectora, ¿no? Al final Huellas hace todo lo posible y más para garantizar su bienestar, sus cuidados veterinarios, su alimentación, las cuidadoras se esmeran muchísimo en cada uno de ellos, o sea, eso lo certifico, pero al final es verdad que cuando se les abandona pierden un hogar, pierden una libertad, pierden incluso pues eso, la identidad, ¿no? Ese cariño que necesita como individuo, ¿no? Ese existir. Entonces, pues bueno, yo pues hoy vengo con la esperanza de hacer entender a la gente que los perros no son tan distintos a las personas, que al final necesitamos un poco más, pues lo mismo, ¿no? Que quizá Pino no sea perfecto, porque no lo será, pero yo tampoco lo soy, y nadie de los que nos está viendo lo es, ¿no? No lo somos nadie. Efectivamente, entonces, pues bueno, a mí me gustaría que alguien que esté buscando un compañero, un amigo, un ser que esté presente, ¿no? Que viva el momento, que le acompañe, ¿no? en el viaje de la vida, pues que se acuerde de la protectora, ¿no? Porque como Pino pues hay otros 180 perros más. Sí, eso iba a decir, casi 200 perros, 100 gatos, me parece que nos dijisteis sí. El último día que hemos estado con vosotros, muchos de ellos buscan familia, es el caso de Pino, y precisamente porque Pino no conoce un hogar, queríamos hablar precisamente de eso, de lo que significa el refugio para muchos animales que pasan muchos años, a lo mejor toda su vida, en el refugio de la protectora. Un poco cómo es ese proceso y bueno, cuál es un poco la repercusión que puede tener en el animal y cuáles serían las situaciones idóneas en las que bueno, vosotros quisierais verles a todos ellos. Bueno, pues ellos al principio cuando aparecen en la protectora se tienen que adaptar, ¿no? Y sanar sus heridas, porque al final ellos tienen una historia, ¿no? Siendo cachorritos o más mayores, pero ahí la tienen, y generalmente esa historia conlleva sufrimiento. Entonces, pues bueno, ellos de algún modo pues tienen que sanar. Afortunadamente los animales son muy nobles y empiezan a confiar en cuanto establecen vínculo con las cuidadoras. Pues ellos empiezan a confiar. Ahí tenemos a Tina, que es la cuidadora, me parece, ¿no? Sí, efectivamente, que está de descanso. Y él está pendiente de ella, es muy curioso, sí, pendiente de ella. Claro, pues efectivamente esa implicación, ¿no? Tina ha venido pues para garantizar que Pino se sienta un poquito mejor, ¿no? Porque al final él está acostumbrado a vivir en el campo, en lo que decimos es que aquí se ve el programa, pero no se ve todo lo que hay alrededor, ¿no? Y al final son un montón de estímulos para él, ¿no? Que le pueden crear pues esa incertidumbre, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, los perros como las personas, cuando estamos con alguien de confianza nos mostramos como somos, ¿no? Al principio nos cuesta, o sea, yo pues al final necesito, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Para crear un vínculo, para crear un amor, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando se adopta un perro, sobre todo cuando es adulto, ¿no? Y eso sí que me gustaría que la gente lo entendiese, que no idealizase lo que es la adopción, ¿no? Al final un perro no llega, Pino no va a llegar a tu casa. Bueno, Pino es muy cariñoso, lo que hablábamos, y lo va a hacer. Yo le veo capaz. Pero sí, generalmente de adaptarse pronto. Pero generalmente necesitan eso, adaptarse a tantos estímulos que les vamos a poner delante que no somos ni conscientes nosotros mismos, ¿no? Al final es un cambio súper drástico. Y me gustaría que eso la gente lo tuviese en cuenta, ¿no? Que la adopción no solo conlleva una responsabilidad, sino paciencia, tiempo, compromiso. Y uso esas palabras porque realmente es lo que se necesita, ¿no? Pino pues la gente tendrá que tener esa paciencia, pues a lo mejor cuando llegue a un sitio nuevo que se ponga un poco más nervioso o muestre miedo, que demasiado bien se está portando. Sí, sí,
sí. Pero, un poco temblorosillo, pero sí, muy bien, pero muy bien. Pero está tranquilo, Ahí no ha aguanta el tipo. ladrado. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, pues bueno, al final es eso, ¿no? Adoptar, pues es un camino que muchas veces es súper fluido y va muy, muy bien desde el principio, otras veces, pues que no es fácil, pero que luego merece la pena. Lo primero porque estamos salvando una vida, ¿no? Que es la de un perro, que pasa soledad, que pasa frío, que pasa calor. Eso en primer lugar. Y en el segundo, lo que aprendemos nosotros en ese camino, ¿no? Al final, cuando tú estás tratando con un perro que ya tiene 6 años, un perro que está sentado, que te va a devolver ese cariño. Si no es hoy, va a ser mañana, poco a poco. Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita que quien quiera realmente tener, vuelvo a decir, un compañero, un amigo, debería de experimentar. Y no solo por él, sino por la persona en sí. No solo te lo devuelve, sino que lo hace con creces, yo creo, ¿eh? Estos animales te dan mucho más de lo que tú a lo mejor entregas en ese punto. Además es que Pino pues no conoce un hogar. De momento fue abandonado, no sé en qué circunstancias lo encontraste y bueno, ya me has dicho que bueno, sí le encontró una persona. Le encontró una persona y le llevó a la protectora. Vale, sí. No sé si es más frecuente que encontréis cachorritos de estas características o ya perros adultos a los que han abandonado pues porque tengan algún pequeño defecto, porque ya no sirvan para la caza, no sé. Bueno, yo creo que hace años, por ejemplo, cuando encontramos a Pino sí que había muchas más camadas indeseadas, pero generalmente la población de la protectora pues viene más de perros de caza, perros de ganadería, pues que ya son mayores, que se escapan o que se dejan sueltos, en fin. Creo que el abandono ha cambiado un poco, pero sigue habiendo un poco de todo. ¿Y en qué porcentaje, Lorena, conseguís adopciones? De esos 200 animales, perros, estamos hablando ahora, que tenéis en el refugio, más o menos, ¿cuántos pueden conseguir un hogar a lo largo de un año, por ejemplo? Es que todo depende. Si ese año ha habido mucho cachorro, por ejemplo, los cachorros es verdad que tienen más salida. Cuando hablamos de un perro adulto, pues a lo mejor le vemos grande y la gente tiende a pensar, es que le voy a perder pronto, o pues a lo mejor es de más, no lo sé. Entonces cachorros, pues cuando hay cachorros sí que se adoptan más fácil, que siempre hay alguno que se queda. Pero, es el caso de Pino, llegó como cachorro. Sí, 7 meses lo que hablamos. Entonces, pues es difícil decirte una cifra, depende de la recogida. Claro, me dices, le voy a perder pronto, ¿eso qué quiere decir? Que se morirá antes que, claro, cuando ya le haya cogido cariño. También estaría bien que habláramos de ese vínculo que no debe ser tan egoísta, quizá, ¿no? Claro, a ver, yo digo, te da miedo perder algo que no tienes, pero si te da miedo perderlo es porque merece la pena, ¿no? A mí me da igual perder ciertas cosas porque no me importan, sin embargo, perder a mi perra me rompe el alma, pero por lo que me está aportando, ¿no? Entonces, claro, Pino merece la pena. Entonces, pues a lo mejor ese sufrimiento que vas a experimentar en algún momento, que lo va a experimentar todo el mundo que tenga un perro, pero siempre tendemos a pensar que a cierta edad se va a ir. Hay veces que se van mucho antes por otras cosas y ya está, si es que es la vida, ¿no? Queremos tenerlo todo controlado, queremos algo inmediato. No, bueno, Pino puede darte mucho más que un cachorro y estoy segura que en el caso de Pino es así. Bueno, vamos a recordar características de Pino. Está buscando un hogar, ahora mismo está en el refugio de la protectora de animales Huellas, lleva ahí toda su vida, desde los 6 meses que fue encontrado más o menos, ahora va a hacer 7 años y no conoce otro hogar, pero está buscando familia que le quiera, que le acoja. Háblame un poco de las características, Lorena. ¿Está sanito, entiendo? Sí, lo único, el problema que tiene es el del dedito, pero el dedito de una pata. Sí, no le impide hacer una vida normal. Ni caminar bien, porque le hemos visto caminar perfectamente. Sí, su característica principal es que es hipercariñoso. O sea, cuando tú viniste lo vistes, él viene, se agarra, se acurruca y él necesita a su persona que le quiera y que le mima. O sea, personas muy cariñosas, Pino es tu perro seguramente. Y luego, bueno, pues le gusta mucho el campo, como decimos, andar, no es un perro así demasiado revolera, pero sí que es enérgico, se lleva bien con otros perros y que necesita un hogar y que necesita saber que le quiere, ¿Con lo gatos, que es cariño. qué tal? ¿Lo habéis testado? No, pero lo veníamos hablando Tina y yo y no creemos que hubiese problema. No está testado, pero no pensamos que hubiese problema. Vale, bueno, pues ya lo saben,
Pino está buscando familias, si quieren contactar con la protectora de animales, lo estamos viendo sobreimpresionado, pero recuérdalo, Lorena, si te parece. Sí, en la página web www.protectorahuellas.org aparecen todos los perros y gatos que tenemos en adopción y, muy importante, aparece un formulario de contacto en el que preguntamos ciertas cosas para asegurarnos que el perro o el gato por el que se pregunta pues es idóneo para el tipo de vida de esa persona, ¿vale? Que hay muchas veces que la gente dice, no, pues voy o tal, pues para nosotros es importante sobre todo hacer ese estudio, ¿no? porque queremos garantizar sobre todo el bienestar del animal. Muy bien, pues ya lo saben, hay muchos animales en el refugio de la protectora de animales Huellas, 100 gatos aproximadamente, casi 200 perros que buscan familia. Pino es uno de ellos, va a hacer 7 años, no conoce todavía un hogar propio. Así que aquellos que lo estén pensando, pónganse en contacto, ahí tienen los contactos precisamente con la Asociación Protectora de Animales Huellas. Muchísimas gracias, Lorena, una vez más. Que haya mucha suerte. Pino, mira, Pino, mucha suerte. Bueno, que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa para los anuncios y mientras acariciamos un poco al animalito y después nos trasladamos a otro espacio. Tendremos consulta de psicología, pero esta vez hemos querido ir a la consulta. Luego les contamos por qué. A la vuelta de publicidad hemos cambiado de escenario y fíjense, estamos como en casa, o en casa, podríamos decir. Aquí siempre nos sentimos muy bien. Estamos en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera, Chelo Díaz. Sí, lo ven ustedes, estamos en casa, hay miles de muestras aquí en este lugar donde nos encontramos en esta consulta en la que Chelo Díaz, como les decía antes, nuestra psicóloga, siempre trata a la persona desde lo profundo, entonces claro, te hace sentir muy a salvo. Buenas noches, Chelo. Muy buenas noches, Ana, qué Aquí placer que estéis aquí en casa. Oye, feliz año nuevo, porque ¿Feliz no año nos nuevo? hemos visto todavía, ¿no? ¿Es verdad? Es la primera vez que nos vemos en el 2026. Bueno, Sí. un nuevo año, un nuevo periodo, un nuevo ciclo, claro. Bueno, Efectivamente. y hemos querido comenzarlo aquí y no por casualidad. Hemos querido venir aquí a tu consulta, a este lugar que yo decía que es como una zona a salvo para las personas que vienen aquí, porque me gustaría que habláramos de qué se trata en una consulta como esta tuya. ¿Te parece? Me parece, y además me parece una pregunta tan bonita y tan importante, porque es verdad que este espacio es tan íntimo que muchísimas veces afuera no se entiende o no se sabe muy bien qué sucede en un espacio como este. También es verdad que depende un poco la orientación o la manera que tenemos de trabajar el psicólogo, el espacio físico como tal es diferente. Yo soy una línea más humanista, con lo cual el espacio pues, es muy como estar en casa. ¿Qué se trabaja aquí? ¿Qué se trabaja? Claro, yo entiendo que aquí vienen personas con muchos problemas internos y profundos que les están generando pues, estrés, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Vienen en busca de ayuda, eso es muy difícil para ti, yo entiendo. Bueno, a mí no sé. No hay caso fácil, Claro. no hay, pero a mí me encanta, ya lo sabes, Ana, yo disfruto muchísimo de mi trabajo, me gusta cada vez más, después de casi 20 años de profesión, estando en una consulta, creo que cada vez me gusta más, cada vez me apasiona más y cada vez me provoca más curiosidad el mundo interno de la persona. Pero ¿qué suele pasar? Suele pasar que hacemos un síntoma, nos pasa algo de pronto empieza a llamar nuestra atención, no nos sentimos bien en algún aspecto, el que sea, relacional, personal, contigo, lo que sea, aparece un síntoma como físico o emocional, lo que sea, empieza a aparecer algo que a veces la persona sola llega a la conclusión de que esto que me está pasando tiene que ver con mi mundo emocional y a veces, sobre todo cuando se va muy al cuerpo el síntoma, porque lo hemos ignorado mucho nuestro mundo interior, a veces es un médico, el médico de atención primaria, en primer lugar, quien nos dice esto que te está pasando probablemente tiene un origen psicológico, tiene un origen emocional, ¿no?
Y entonces llega alguien a consulta, se ponen en contacto, en concreto en mi caso, bueno, pues tengo una persona que les atiende la atención al paciente y gestión de la agenda, y suelen acercarse pues con mucho miedo, con mucha incertidumbre, suelen acercarse, pues lógicamente, en un estado de vulnerabilidad que nos Eso puede te iba a pasar decir, a todos, esa palabra, ¿no? sí. Claro, muy Claro. vulnerables, porque lo están pasando mal, ¿no? Y los que nos hemos trabajado y hemos buscado ayuda en un momento dado, yo ahora lo hago por autocuidado, por mi trabajo, porque creo que es una responsabilidad que yo me cuide, pero cuando yo lo necesité, porque yo hice mis síntomas, yo también estuve en ese momento de vulnerabilidad. Y cuando llegan a este sitio, pues normalmente están muy asustados, pero empiezan a sentirse poco a poco cómodos porque se dan cuenta de que la persona que tienen delante, bueno, pues es una persona que les va a cuidar, a sostener. Claro, qué importante es eso, por eso decía, y qué difícil también saberlo hacer de la manera que tú lo haces, además con esa sutileza, con esa suavidad, es verdad, y las personas van empezando a sentirse confiados, a ser menos vulnerables. Aquí estamos en esta sala en la que tú trabajas diariamente con muchas personas que vienen con muchos problemas, algunos más graves, otros menos graves. A mí sí que me gustaría que nos dijeras, Txelo, qué se puede tratar en esta consulta y qué no se puede tratar en esta consulta. Bueno, en la consulta de cualquier psicólogo vamos a poder tratar cualquier cosa, pero sí que es verdad, es decir, que podemos tratar cualquier cosa que nos pase emocionalmente y que tenga que ver con el mundo emocional, obviamente, desde la psicología. Pero sí que es verdad que luego los psicólogos estamos un poco más especializados, cada uno en áreas. Por ejemplo, yo no trabajo adicciones, porque no me he especializado en ese asunto, ¿no? Pero dentro de mi especialidad, infancia ¿no? tampoco, dijiste. En este día, caso no, infancia no, el centro es para adultos. Las 3 personas que estamos trabajando ahora mismo aquí somos 2 psicólogas y una psiquiatra y todas trabajamos en nos hemos enfocado en adultos. Creo que es bueno que nos especializamos, o sea, porque aunque al final tenemos formación un poco en todo, pero nos tenemos que especializar, ¿no? Yo creo, es mi opinión. Y desde ahí, dentro de lo que nuestra área de especialización, básicamente al final vamos a trabajar con la persona trae un síntoma, que muchas veces es eso, es un síntoma, es la puntita de un iceberg de algo, y lo que vamos a hacer es ver qué está sosteniendo ese síntoma, qué lo ha creado, porque muchas veces la persona lo único que quiere es no tener el síntoma. Normal, es que nos pasa a todos, a mí me duele una muela y yo lo que quiero es que no me duela la muela. Y no ver por qué de esa muela me duele. Claro, normalmente es como, bueno, pues no lo sé, igual ni me lo planteo, simplemente quiero que no me duela. Y entonces a lo mejor pues llega claro el profesional y me dice, esto tiene un origen, esto tenemos que bucear por debajo del iceberg. A veces el iceberg por debajo es pequeñito, no hay gran cosa y se coloca muy bien, y otras veces pues, bueno, nos va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Vale, de todas formas sí que está claro que quien viene aquí sí necesita una ayuda profesional, claro. En este mundo convulso en el que vivimos pasan muchas cosas que nos afectan porque también, no sé, creo que nos han educado en decir, no, tú puedes, eso está bien decirlo, tú puedes, y yo creo que al final nos vamos generando una mochila tremenda que termina... Y además una mochila peligrosa porque tiene mucho que ver con la exigencia y la autocrítica, que es uno de los temas que nos encontramos muchísimo aquí. Aquí vamos a trabajar mucho con el diálogo interno de la persona, cómo te hablas, qué te dices. Un error muy habitual es que hay personas que vienen un poco como, a mí me lo han llegado a decir así, de claro, ¿no? De Txelo, cúrame, y es como vamos a empezar a negociar esto. Porque nadie te va a curar, yo no te voy a curar, ningún psicólogo te va a curar y si me apuras nadie te va a curar nada. Lo que vamos a hacer es que te vamos a enseñar, te vamos a facilitar, te vamos a guiar para que tú puedas hacer eso que necesitas hacer. A veces damos, digamos un poco, guiamos, ¿no? Encendemos el farolillo en ese bosque oscuro en el que la persona está y bueno, pues nos encontramos que la persona puede dar pasitos muy cortitos, que no puede avanzar, igual como ni a la persona le gustaría, y por supuesto al terapeuta le encantaría que la persona en 2 sesiones estuviera. Y a veces la persona te sorprende y a nada que enciendes un poquito la luz, la persona a veces hasta va más rápido que tú y dices, pero bueno, espera, que te tengo que seguir. Nunca sabemos. Pero sí que es verdad que la persona tiene que tener una disponibilidad, ¿no? O sea, si es una persona cerrada, es mucho más difícil trabajar con ella.
tiene que venir de forma voluntaria Sí. y abrirse en Sí. canal, ¿no? Sí, Claro. de hecho, dentro de que luego uno tenga más fuerzas, menos fuerzas, algo te resulte más fácil o más difícil, eso es normal. Lo que sí que es necesario es que la persona tenga compromiso con su bienestar. Luego ya el ritmo, como tú puedes, pero tienes que tener compromiso, que es una de las primeras cosas que yo exploro además en consulta desde mi modelo de trabajo. Yo exploro mucho el compromiso que tú tienes con tu bienestar en este momento. Y a veces nos encontramos que el compromiso es bajo porque inconscientemente, y es verdad que trabajo mucho con la mente inconsciente, aunque conscientemente sí quiero resolver este síntoma, pero a veces nos encontramos que inconscientemente no quiero resolver lo que está debajo, porque me asusta, porque el cambio puede las consecuencias básicamente, ¿no? Y también eso hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablarlo y es muy bonito, realmente es que es un viaje muy bonito. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que te encuentras ahora mismo en la consulta? Yo leía y escuchaba hace poco que las depresiones han aumentado casi exponencialmente. No sé si era 1 de cada 4 individuos va a desarrollar una depresión. Me En pareció algún momento de una su vida. cifra tremenda. Sí. No sé si tú lo notas en consulta. Sí, los trastornos también es que es mi especialidad, los trastornos ansiosos depresivos y siempre síntoma, porque al final ese es el síntoma. Luego lo que hay debajo ya es muy diverso, pero sí, el síntoma ansioso depresivo suele ser el que más acude a consulta. El ansioso últimamente yo lo veo muchísimo, todo lo que tiene que ver con el espectro ansiedad. Hoy nuestra consulta de psicología es diferente porque hemos venido precisamente a la consulta. Queríamos hacerlo para que ustedes conocieran este espacio, ya alguna vez se lo hemos mostrado, pero queríamos estar aquí para que conocieran este espacio, esta casita, esta casa que tenemos. Y tenemos también detrás de nosotros un caracol, que tiene una simbología tremenda, ¿no? Me decía Chelo. Para mí tiene una simbología, está aquí, todo lo que está aquí tiene, Todo tiene un sí, símbolo. tiene su porqué. Tiene Claro. su porqué. Es que el proceso a veces es así, ¿no? Hasta que conseguimos florecer, hasta que conseguimos caminar, ¿no? con nuestra vida, con lo que somos, con esa sonrisa tan bonita, pues a veces tenemos que ir a la velocidad del caracol. Esto a todos nos frustra, a mí cuando he tenido que trabajar mis cosas también el ir más lento de lo que me hubiera gustado y a veces nos sorprendemos y vamos más rápido de lo que esperábamos, pero sí que hay que conectar un poco con ese caracol, ¿no? Vamos a ir paso a paso porque cada paso se tiene que afianzar. A mí me gustaría decir también, normalmente las personas tienen mucho la idea del trabajo 1-1, que es el más habitual que hacemos el psicólogo, pero al menos desde mi modelo y mi manera de trabajar, el modelo grupal es brutal. La gente le tiene mucho miedo, porque le tiene la idea mala, no real quizá. De las sesiones esas así. Efectivamente, Sí. nada que ver. Hola, me llamo fulanito. Efectivamente, Sí. no, por favor, no, Vale. no. Y es un trabajo muy potente, sería muy parecido a cuando tú te montas en un tren para hacer un viaje con viajeros que no conoces, en el que compartes un espacio, un vagón, incluso si has pasado muchas horas hasta allá, hola, tal, y has podido compartir o conversar algo, pero luego cada uno está haciendo su viaje, cada uno está haciendo su experiencia y no hay una intromisión en la intimidad, es un acompañamiento, cada uno haciendo su trabajo. Entonces, la psicoterapia grupal es muy potente, no la descartemos, porque además es una manera fácil, muy acompañada, muy protegida y más económica que la terapia tú a tú. Y a veces en la tú a tú no tenemos agenda y en la grupal sí podemos recoger a la persona. Has utilizado el símil del tren y yo Sí. no quería terminar esta sesión de consulta con Chelo Díaz, de consulta de psicología, sin hablar de un hecho dramático muy trágico que se ha producido este domingo, y es ese descarrilamiento de un tren de alta velocidad, ha ocupado la otra vía, venía otro tren en sentido contrario, en fin, una catástrofe que ha dejado muchos muertos y ha dejado también un síndrome, no sé, o una situación de estrés postraumático en familias, en personas que lo han visto, en personas que no pueden a lo mejor verlo, por supuesto los fallecidos y las familias de los fallecidos, en fin. ¿Cómo se trabaja desde el punto psicológico en esa primera emergencia? Chelo, ¿cuáles son las primeras pautas en una situación así que hay que hacer?
Nosotros los psicólogos, cuando acudimos a una emergencia, ¿no? Sobre todo los especializados en psicología de emergencias, a ver, lo primero que hay que hacer es, la persona que recibe un shock traumático está, como su nombre dice, en shock. Esa persona está como soñando, no tiene la sensación de que lo que le está pasando es real. Esa persona hay que acompañarla y hay que dejar que vaya poniendo palabras a lo que le acaba de pasar, sea lo que sea porque lo has vivido en primera persona, sea porque eres, digamos, como protagonista secundario de esa tragedia, porque pues a lo mejor, bueno, pues a ti no te ha pasado, pero le ha pasado a alguien muy importante para ti y estás viviendo todo el trauma de lo que es, pues eso, ¿no? Buscar, identificar, absorber esa experiencia traumática. Y a veces las personas que ayudan, o sea, todos los que se ven, incluso los espectadores que lo vemos desde la televisión, nos vemos afectados, a nada que seamos algo empáticos, nos vemos afectados por la imagen. Con lo cual un drama de estas características nos afecta a todos. Pero lo primero es poder poner palabras, poder hablar de lo que me ha pasado, para que vaya como la emoción bajando a tierra, porque el cuerpo, nuestra mente nos defiende desconectándonos en un estado de shock. Bajar esto es lo primero que hacemos normalmente los psicólogos, acompañamos, dejamos que la persona poco a poco vaya poniendo palabras a lo que le acaba de pasar, sin para presionar que de ningún modo, ¿no? Nunca jamás acompañar, eso es, ¿no? Y facilitar que la persona pueda ir poniendo palabras y que no se quede en ese estado de shock. Una vez que la persona puede empezar a conectar con la emoción y ya tiene que empezar a procesar y digerir y aceptar lo que le ha pasado, ahí es donde empieza un duelo un poco más largo, más caracol. Porque eso hay que transitarlo y hay que caminarlo. Sí, es una situación... Y eso ya lo hacemos aquí, ciertamente. Claro, y eso puede llevar su tiempo, cada Eso persona es un mundo. Entiendo que las personas heridas requieren un tiempo, los familiares de personas fallecidas otro, los que han cuidado o atendido en las primeras instancias otros, en fin. Cada uno requiere su tiempo. Y cada uno parte de un estado además emocional, no es lo mismo a alguien que ya a lo mejor le pasa algo traumático y ya estaba muy desbordado por cosas personales, personas que tienen más ventana de tolerancia, es decir, más capacidad de absorber e impactar emociones que otras. Depende del momento personal en el que nos encontremos, a veces tenemos más capacidad, menos capacidad y eso también influye. En primer lugar, acompañar, me parece tan importante. Respetuosamente, a ser posible, ¿no? Sin empujar, sin acompañar. Acompañar, vale. Pues así nos quedamos, Chelo, muchísimas gracias por abrirnos tu casa, que es la nuestra, nos sentimos como en casita. Eso espero. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, nos encontramos pues en 15 días, ¿te parece? Un placer, claro que sí, ahí voy yo la vuestra. Vale. Estará abierta también para Chelo y para ustedes, a quienes decimos que no se muevan mucho, tenemos publicidad pero volvemos, ¿eh? Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios. Interesante la charla que hemos tenido con Chelo Díaz, que hemos hablado además de cómo asistir en esos primeros momentos dramáticos de accidentes ferroviarios. Todavía no conocíamos el que se ha producido en Barcelona cuando grabamos la entrevista con Chelo. Bueno, pues el acompañamiento a todas esas familias y víctimas desde aquí también. Y ahora vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de un año especial en lo que a astrología se refiere, porque es el año del eclipse. Ya llevamos hablando del eclipse que se va a producir este año, llevamos hablando de él ya desde el año pasado, casi mediados del año pasado, de todo lo que eso significa, pero hoy nos vamos a adentrar mucho más en ello gracias a Raúl Muñoz. Él es el presidente del grupo de observadores astronómicos de Ávila y nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Bueno, pues encantados además de ser protagonistas de alguna manera de un acontecimiento histórico que vamos a poder vivir en primera persona este año, ¿no? Exacto, la verdad es que un eclipse solar total es uno de los eventos, diríamos, ya no astronómicos, sino naturales, no destructivos, más espectaculares que podemos vivir, que de repente durante el día, por un periodo de tiempo, en este caso 1 minuto y medio en el máximo, es algo totalmente espectacular. Los animales se retiran, los animales del campo, los animales de granja se retiran y la temperatura baja, todo se vuelve tranquilidad. O sea, la gente que lo ha vivido, yo no he llegado a vivir todavía ninguno, refiere que es algo totalmente espectacular. Y por fin ha llegado. Este 12 de agosto de 2026 tenemos el primer
el primero de tres, el gran eclipse español que se llama, no por ser chauvinistas ni por fardar, sino porque prácticamente se va a ver en España. Se va a ver un poquito en Groenlandia y un poquito en Islandia, pero muy poquito. Luego Donde vamos se a va poder ver el mapa y ahí exacto. se reconocerá. Entonces es el primero de tres eclipses y ya lo tenemos aquí con todas sus, diríamos, todas sus expectativas y todo lo que conlleva. Y yo pido perdón, Raúl, porque he dicho astrológico, no tiene que ver. Es otro es otro negociado. Es otro negociado Es otro distinto. negociado. A veces sí que se coayudan el uno al otro, pero hablamos de astronomía en este caso. La astronomía y la astrología históricamente fueron siempre de la mano. De hecho, los astrólogos eran los que interpretaban, entre comillas, el cielo, y los astrónomos eran los ayudantes que hacían los cálculos. Luego ya en el siglo XIV y XV se diferenciaron la astronomía como una ciencia, una parte de la ciencia, y la astrología como una pseudociencia, con todo lo que conlleva. Pues, están los periódicos ahí, pero se separaron por completo y ahora son negociados totalmente diferenciados. Efectivamente, bueno, pues que quede dicho. Si me permites, aunque Sí. este es el año del eclipse de sol, a mí me gustaría hablar de unos episodios muy recientes que también han sido espectaculares y además muy sorprendentes, porque en estas latitudes no es frecuente encontrarnos con auroras boreales, y hemos tenido. Exacto, las auroras boreales se asocian siempre al lejano norte. Sí. Nosotros hemos tenido un socio hace un par de semanas que ha ido a Finlandia o Noruega a ver auroras boreales y las ha visto, ha podido disfrutarlas. Era algo que hasta hace 2 años decíamos, la última aurora boreal que se pudo ver en España fue en 1938, coincidió con la guerra civil y llegaron a pensar que era el fuego de las ciudades en la retaguardia que estaba siendo bombardeada, estaba siendo atacada. Luego ya, en el pasado encuentro que tuvimos en septiembre, vino una persona y me dijo que ellos habían tomado fotografías de una aurora boreal desde Gijón hacía en los años 80, creo que me comentó. Pero vamos, era algo mítico. De vez en cuando, claro, las auroras boreales ocurren en zonas muy al norte y tiene que haber una actividad ¿Qué solar. es lo que pasa? Pues el Sol eyecta una masa, sufre lo que se llama una eyección de masa coronal, digamos, escupe una parte de su materia muy cargada, un plasma muy cargado energéticamente, magnéticamente, y cuando llega a la Tierra interacciona con las líneas del campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra está porque tenemos el núcleo de la Tierra, que es de hierro y níquel, que es sólido, y el núcleo externo es líquido, gira y genera una dinamo. Recordamos las bicicletas de nuestra época que giraba la rueda y generaba luz para la luz, pues algo similar. Entonces, esa interacción, si la tormenta que ha enviado el Sol es muy potente, distorsiona esas líneas magnéticas y la interacción de las partículas que se cuelan con la atmósfera genera esos colores. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, los colores que se ven muy al norte suelen ser verdosos porque es la interacción con moléculas más bajas en la atmósfera. Los que vemos aquí son colores rojizos porque la aurora que estamos viendo mirando al norte realmente está sobre Escocia. Lo que pasa es que como está a 400 kilómetros, 500 kilómetros de altitud, todavía la podemos llegar a ver y estamos viendo desde aquí muy al norte, claro, en nuestro horizonte, pero esas auroras que son de gran altitud. Claro, era algo en principio que aquí no ocurría hasta que en 2024, la noche del 10 al 11 de mayo, oye, empezaron. Claro, ahora lo bueno, las redes sociales tienen lo malo, tienen lo bueno, pues empezaron a decir, los primeros nos dijeron que en Italia las estaban viendo, que aquí. Bueno, yo debe ser el único día en los últimos 5 años que me he quedado sin batería en el móvil. Y cuando le cargué por la mañana y lo arranqué, había 500 y pico mensajes en el WhatsApp se ha muerto alguien. Se ha muerto alguien, digo, 500 mensajes, digo, ¿qué ha pasado? Y afortunadamente Y no. yo me lo perdí, pero los socios fueron espectaculares, visibles a simple vista. Entonces, hace 2 días, hemos vuelto, tuvimos otro en octubre, que nos pilló en plena formación interna de la asociación, estábamos haciendo unas cosas, oye, que se están viendo, como hay que ver hacia el norte, hay que tener buen cielo, estábamos en la zona sur de Ávila, cogimos, dimos la vuelta, nos fuimos a la zona norte de Ávila y las pudimos, yo en ese momento no las vi, pero hice un par de fotografías con el móvil y el móvil lo captó. Bueno, porque le pones larga duración. Entonces son eventos que en principio no son habituales, pero llevamos unos cuantos y justo hace 2 días hemos vuelto a tener. Aquí las nubes nos han impedido verlo. Con claridad hemos visto retazos, pero en sitios despejados las han visto perfectamente. Bueno, teníamos que hablar de las auroras boreales porque bueno, es un fenómeno que no es frecuente y que hemos podido disfrutar aquí, pero ahora vamos a hablar entonces de ese eclipse solar que para el 12 de agosto se prevé en su primer pase, Exacto. digamos. Cuando hablamos de un eclipse de sol, ¿de qué estamos hablando, Raúl? Un eclipse, nosotros tenemos que la Tierra gira alrededor del Sol, a unos 150 millones de kilómetros.
Puede ser un poquito más, un poquito menos, porque la órbita es elíptica. La Luna gira alrededor de la Tierra a unos 384.000 kilómetros. Puede ser un poquito más, un poquito menos, porque su órbita también es elíptica. Bien, cuando estos tres cuerpos se alinean, tenemos un eclipse. En este caso tenemos el Sol, tenemos la Tierra y en medio se pone la Luna. Ahí estamos viendo un poco gráficamente Exacto, ahora. lo que son las órbitas del Eso Sol y de la es, Tierra. sí, sí. Esta es una charla que hicimos para hace un mes y pico, en noviembre creo que fue, para periodistas, para ir explicando qué va a exacto, pasar, para iros ¿no? comentando, tuvierais además un fondo, diríamos, de armario, un lugar donde buscar referencias y demás. Entonces puede ocurrir que la sombra de la Luna, el Sol proyecta su luz, y la sombra de la Luna que va dejando un cono, ese cono pase por encima de la superficie de la Tierra. Claro, ayuda a que el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos, con lo cual el Sol y la Luna en el cielo, cuando nosotros los miramos, tienen el mismo tamaño angular, medio grado. Entonces el Sol puede pasar perfectamente y quedar perfectamente ocultado por la Luna. Y esto es lo que va a ocurrir. La sombra de la va a ser Luna... un eclipse total. Total, exacto. Vale. El eclipse puede ser total si la sombra de la Luna, el pico de la sombra de la Luna, pasa justo por encima de la Tierra, o puede ser anular. Si la Luna está un poquito más lejos de la Tierra de lo habitual, lo que vemos es un anillo de fuego alrededor, que es lo que va a ocurrir en 2028. Los eclipses de 2026 y 2027 son totales y el de 2028 es anular. Entonces, los eclipses totales son muy espectaculares porque solo una banda muy pequeña de la Tierra puede ver el eclipse. Por ejemplo, la banda del eclipse 2026 entra por la zona noroeste, por Galicia, Cantabria, Asturias, va cruzando Castilla y León, diríamos, y termina en las Islas Baleares. Va Y cruzando tenemos de mucha noroeste. suerte porque aquí en Ávila vamos a poderlo ver, sobre todo en la zona de la Moraña, en el norte de Ávila, Exacto, ¿no? en el norte de la Moraña va a haber 13 municipios donde va a haber totalidad. Totalidad es que el disco del Sol se tapa completamente por el disco de la Luna, 100%. Porque hay que distinguir totalidad de no totalidad. Si tienes el 100% de oscurecimiento es totalidad y el cielo se oscurece por completo y se hace de noche. No se hace de noche porque se ve alrededor en el horizonte que hay claridad, pero diríamos que anochece. Si no, si tenemos un 99,5%, se ve un 0,5% del Sol, el ojo se adecúa y no hay totalidad. Entonces, la zona sur de la provincia, la práctica totalidad de la provincia, tiene unos porcentajes muy elevados, 99 y pico. Pero la zona norte empieza más o menos a Danero hacia arriba, hay 13 municipios, incluyendo Arévalo, que es el más grande de la zona, que va a haber totalidad. Y luego, de ahí para arriba, hay una línea que se llama de totalidad, que es la de máxima duración, porque en esos pueblos, por ejemplo, en la página web de Stellarium Ávila de la Diputación Provincial, si busca la gente Stellarium Ávila Diputación Provincial Eclipse 2010 y 2026, allí vienen los pueblos y la duración en cada uno de los pueblos de la totalidad. 12 de agosto, ¿hora Exacto. aproximada? Hacia las 8:30 de la tarde. ¿De A esa acuerdo? hora, bueno, en agosto sí tenemos sol, Exacto, efectivamente. pero está muy bajo en el Pero horizonte está bajo, oeste. sí señor. Entonces, no hay problema. Hay una fecha que llamamos fecha espejo. No me acuerdo si era marzo o era abril. Hay un día en el que el Sol va a estar exactamente en la misma posición. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque, claro, si nos ponemos a buscar a ver el eclipse en una ubicación que tengamos una montaña al oeste, probablemente no lo veamos. Entonces hay que tener claro que hay que tener un horizonte oeste totalmente despejado o estar por encima elevado. El tema de las ubicaciones... Estamos viendo el mapa, exacto, y estamos precisamente viendo, ahí es esclarecedor. como y ahora veis, viene, entra por la parte y ahí, noroeste. exacto, ahí vemos el eclipse será en la zona blanco y negro, entiendo, ¿no? En la zona de color hacia arriba. Ah, en la zona de colorada, sí. Exacto, hacia Claro. la zona que tiene color. Hacia La arriba. que tiene color, vale. Exacto, vale, esa vale. imagen es De también de la acuerdo, página de la acuerdo. Diputación y ahí se puede ver perfectamente el límite, la parte de abajo Vale. inferior es donde no hay totalidad y la parte superior es donde Es hay la que va a totalidad ser con un todos los eclipse municipios. total. Exacto. Bueno, dicho esto, estábamos hablando de la hora aproximada y también me gustaría que habláramos, Raúl, de los cuidados que hay que tener a la hora de plantearse contemplar el eclipse de sol. Un eclipse solar, como hemos dicho, es un fenómeno espectacular, pero también muy peligroso. Claro. No es como un eclipse lunar. Un eclipse lunar, tú miras la luna y no hay mayor problema. Pero un eclipse solar, tenemos que tener en cuenta que la retina no tiene receptores del dolor. ¿De acuerdo? Entonces es algo peligroso. No sirven radiografías, ni cristales ahumados, ni gafas de espejo, ni gafas oscuras, ni un cristal, no. Hay que, para observar un eclipse, se puede hacer o por observación directa, lo mejor son unas gafas de eclipse, ¿de acuerdo? Que deben estar
Bien, deben estar homologadas, correctamente homologadas, no vale. Además, hace poco lo han asimilado a material médico, con lo cual tiene que cumplir unas normativas más estrictas. O se puede hacer mediante un ordenador, mediante un telescopio que tiene una lámina que, diríamos, absorbe el 99,99% de la luz, y lo que hace es que se pueda ver en un telescopio mediante el ocular. Esas son técnicas de observación directa. A nosotros no nos gustan especialmente porque... Ahí vemos las gafas homologadas, exacto, etcétera, etcétera. Nada Sí, sí. de cristales de soldador. Cristales Fuera. de soldador hablaremos ya, Bueno. haremos pedagogía a partir de 14. Nosotros no los hemos podido encontrar en Ávila. Cristales de soldador, categoría 14, con opacos al infrarrojo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces nosotros lo que recomendamos es la observación que no sea directa. Claro, a través, por ejemplo, de un telescopio o unos prismáticos pueden valer. Exacto, unos Vale. prismáticos, pero no para mirar directamente al sol, sino para proyectar, Vale. como tenemos en la imagen, Ujú. de acuerdo, con uno solo de los tapamos un ocular, dejamos el otro, ponemos una pantalla blanca, una cartulina blanca, lo que sea, y jugando con la distancia podemos proyectar la imagen. Y eso es totalmente seguro, pero se puede hacer también con una caja de zapatos. Raúl, me consta que hoy mismo habéis tenido una entrevista con el Sí. Ministerio para hablar precisamente de este año, del eclipse solar, porque hay muchas actividades que se han planteado. No sé Ujú. si me puedes esbozar un poquito Sí. qué ha salido de esa reunión y cuáles son las actividades, así a grosso modo, las principales Sí. que se van a desarrollar aquí en Ávila. Primero quiero aclarar, porque hay gente que está un poco despistada, que hay dos comisiones del eclipse. No es que se pisen ni nada parecido. Diríamos que la parte científica y de asociaciones y de instituciones astronómicas ya lleva 3-4 años con una Comisión Nacional del Eclipse, que las asociaciones astronómicas locales somos sus, diríamos, delegados locales, que lleva preparando el tema del eclipse, llamando a las puertas de los políticos, intentando concienciar, prensa, además. El año pasado ya el eclipse entró en agenda, diríamos, de los políticos. Hay algunas instituciones que llevan tiempo ya trabajando sobre este tema, y el Consejo de Ministros creó una comisión del eclipse interministerial. Esta comisión nos ha convocado y esta mañana hemos tenido la primera reunión, todavía nos tienen que mandar la acta definitiva, pero ha sido un poquito preliminar y para ver roles de unos y otros. Por ejemplo, una de las ideas fuerza que hay es que, si os habéis fijado en el plano de antes, este eclipse ocurre en la zona norte de España y sobre todo en lo que llamamos la España vacía, la España vaciada. Entonces, claro, tampoco son sitios con grandes infraestructuras. Entonces, lo ideal no es que la gente, cada uno, vaya a donde le dé la gana a observar el eclipse. La ideal es generar zonas de observación del eclipse que estén dotadas. Algo tan sencillo como baños químicos, servicios de seguridad, fuerzas de cuerpos de seguridad, claro. zonas seguras, puesto de atención médica y cosas por el estilo. Imaginemos que nos hemos ido al Quinto Pino millones de personas, que se esperan movimiento de millones de personas. ¿Por qué? Porque va a venir mucha gente, no solo en España nos vamos a desplazar de la zona sur a esta zona por el eclipse. Barcelona y Madrid se quedan fuera del eclipse, por poco, pero se quedan fuera del eclipse, por ejemplo, son las dos ciudades más grandes. También va a venir mucha gente de Europa y hay mucha gente que hace turismo de eclipses, ¿de acuerdo? Que viaja y va por el mundo viendo eclipses. Entonces tienen que ser zonas que estén dotadas de una serie de mínimos, ¿de acuerdo? Donde haya seguridad, ¿vale? No solo eso, la fecha, 12 de agosto, temporada alga turística. Pero no solo eso, también temporada complicada climatológicamente hablando. ¿Recordamos el 12 de agosto del año pasado? El 12 de agosto del año pasado llovió. Que yo miraba al cielo y decía, no lo puedo creer. Pero esa época, ¿recordamos el incendio de Tres Cantos? Recordamos los incendios. Recordamos la ola de calor del 1 al 15 de agosto, que fue una asesina, y yo he mirado y no... pero hablan de 2.000, 2.500 muertos. Pues imaginemos esto mismo, bueno, no es a las 3 de la tarde, es tarde, pero todos los desplazamientos que va a haber, ¿de acuerdo? No podemos permitir que las carreteras se colapsen o que haya, y que una evacuación médica o algo por el estilo no se pueda realizar, tiene que ser algo que esté. Entonces esta mañana se ha hablado un poco de que, claro, eso todo es responsabilidad de las administraciones, desde el Estado, ayuntamientos, diputaciones, ahí tienen que ponerse de acuerdo porque esto es un reto de país, no podemos mirar unos a otros así de rojo, no, es un reto de país. Y sobre todo eso, que es algo
que tenemos que organizar bien, que tenemos que preparar bien, porque mucha gente se va a desplazar fuera de sus ubicaciones habituales y es algo que hay que hacer bien y de forma segura. Y ahí está el grupo de observadores astronómicos de Ávila con una programación de actividades que me consta bien explícita. Bueno, poco a poco iréis, yo creo que perfilando aún mejor, ¿no?, todas las actividades. Si tenemos que destacar una muy rápidamente, porque estamos ya casi fuera de tiempo, cuéntanos. Pues mira, justo estamos cerrando hoy con el Centro de Formación e Innovación Educativa de Ávila, con el CEFIE de profesorado, un curso específico para profesorado de primaria y secundaria centrado específicamente en el eclipse, que en principio vamos a hacer en Ávila y luego ya lo haremos en otra ubicación. Entonces, hemos hecho primero, hicimos el helioencuentro como puerta de entrada, hemos hecho la presentación a periodistas, porque nos parecía importante que fuerais sabiendo lo que ocurre y tuvierais elementos de juicio para aquilatarlo. Vamos a seguir por el profesorado porque nos parece que es una forma natural de entrar en las casas, a través del profesorado, los niños y las familias. Y lo que haremos será, este año prevemos muchas actividades de observación solar, ¿de acuerdo? Es lo que toca, y mucha pedagogía y mucha concienciación a través de las familias, a través de actividades y a través de los profesores. Nos lo ha estado contando Raúl Muñoz, es el presidente del GOA, el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila, que tienen mucho trabajo este año, el año del eclipse solar, eclipse total aquí en España y aquí en Ávila, en el norte de Ávila, vamos a poder tener ese disfrute de ver este fenómeno que es muy extraño y que, bueno, pues marca un punto en la historia. 114 años hacía que no teníamos Fíjate, un eclipse solar total en Ávila. Y somos afortunados en España. de poderlo vivir en primera persona. Muchísimas gracias, Raúl, que vaya todo muy bien. Seguiremos hablando porque este año hay que hablar mucho. Sí, este año hay que hablar mirar mucho. mucho al cielo. Exacto. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer otra pausa, la última ya, para los anuncios. Nos recomponemos porque nos vamos después de los anuncios al fisio. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esos consejos publicitarios. Oye, que también vienen bien. Abordamos nuestro último bloque de 8 Magazine Ávila de hoy, también de esta semana. Hoy, si los rezagados no lo saben, es miércoles, es 21 de enero ya, estamos casi en la cola del mes de enero, pero bueno, dispuestos a todavía compartir este rato que nos queda, que es bien interesante, porque además, miren, queremos estar bien físicamente y nos vamos a ir al fisio. Sí, porque además la salud física yo creo que de alguna forma está muy ligada, se toca con la salud emocional. Si uno físicamente se encuentra mejor, yo creo que emocionalmente funciona mejor, ¿o no? Aarón, buenas noches. Efectivamente, al final todo está muy relacionado, todas las partes del cuerpo van de la mano, ya sea la parte emocional, la parte física o la parte psíquica, todo está unido. Aarón García es fisioterapeuta y una vez al mes viene aquí para hablarnos de diferentes cuestiones relacionadas con nuestra salud física y además nos hace una tabla de ejercicios importante. Hoy vamos a hablar del dolor. Me parece un epígrafe fundamental, ¿no? Porque el dolor es muy incapacitante en todos los aspectos y nos puede jorobar bastante la vida. ¿Qué es el dolor y por qué se produce? Pues el dolor es una experiencia que vive cada uno, a la que la mayoría de personas le genera una preocupación o un miedo más allá de lo que realmente significa. El dolor al final es una alarma que genera nuestro sistema nervioso para avisarnos de que algo no está funcionando bien. Como cualquier alarma, la alarma de un coche, de una casa, la mayoría de veces funciona correctamente y te avisa cuando hay algún problema, pero hay veces que esa alarma salta, por llamarlo de alguna manera, sin que haya pasado nada, y eso en el cuerpo también pasa. Hay veces que tenemos un dolor pero el cuerpo no ha llegado a lesionarse. Por ejemplo, si yo aquí tengo una chimenea y me acerco mucho, me voy a quemar, antes de quemarme, la mano me da dolor y yo retiro la mano. Ahí no ha habido ningún problema en el cuerpo, pero te está avisando de cosas que pueden perjudicar a mi cuerpo en este caso. Por lo tanto, el dolor no tiene por qué corresponder a una lesión, ¿no? Es lo que estás queriendo decirnos. Sí. Hay veces que se anticipan a posibilidades de lesiones, ¿no? Sí, y otras veces que no es que se anticipen, es que no está relacionado directamente. Vale. Por lo que conocemos el dolor,
siempre cuando se habla del dolor se interpreta que donde te duele hay una lesión, hay algo roto, algo inflamado o algo contracturado. Pero no siempre es así. Muchas veces ese dolor viene a raíz de una lesión que está localizada en otra zona, en otro sitio. Por ejemplo, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, los dolores de cabeza por problemas en las cervicales. Tú el dolor lo tienes en la frente o lo tienes en la nuca y el problema realmente está en las cervicales. Pero también hay una circunstancia en la que uno tiene dolor y el cuerpo no tiene ningún problema estructural, por llamarlo de alguna manera. No hay ninguna contractura, no hay ninguna rotura, no hay ninguna inflamación. Es un dolor que genera el propio sistema nervioso central por diferentes causas, ¿vale? Puede estar relacionado con estrés, puede estar relacionado con experiencias previas y puede estar relacionado también con la falta de movimiento que nos genera ese propio dolor, generando un círculo vicioso que nos lleva a un momento de dolor en el que ya no hay lesión, pero seguimos sintiendo esa sensación. O sea, que puede haber un dolor psicológico quizá, ¿no? ¿O no? ¿O Bueno, es mucho decir? yo no lo llamaría así porque Vale. el dolor existe, o sea, ese dolor es real. Es o sea, real. Claro, o sea, no es algo que bueno, que también existe un dolor generado por psicológico, pero es un dolor real, pero que no se asocia a ningún problema estructural. O sea, es un dolor como un fallo en esa alarma que estamos hablando, que salta la alarma, se soluciona el problema. Imaginemos que estamos hablando de una casa, el intruso se va, pero la alarma sigue sonando. Pues eso en el cuerpo también pasa. A veces tenemos una lesión, nos duele bastante, ese dolor hace que tengamos más miedo a mover la rodilla, por ejemplo, o el hombro. La lesión se recupera, pero ese miedo nos sigue generando dolor a no poder moverlo. ¿Tiene algo que ver el dolor crónico con esto que me estás contando o tiene alguna relación? Porque hay veces que hay un dolor crónico, es decir, perseverante. Sí, es más, de lo que estamos hablando ahora, la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría de los dolores crónicos se mantienen en el cuerpo por esto que estoy hablando ahora mismo. Es una lesión aguda, genera un dolor, una respuesta inflamatoria, una rotura o cualquier lesión. El cuerpo recupera esa lesión, pero el dolor se mantiene, el sistema nervioso central sigue hipersensibilizado, o esta sensibilización central que se llama, y genera un dolor sin una causa aparente. Entonces ese dolor no termina porque no hay ninguna causa que tenga que terminar. Bueno, hay ocasiones en las que es muy fácil identificar el punto del dolor, pero otras qué difícil es. ¿Dónde te duele? Pues no lo sé, en esta zona, ¿qué tipo de dolor? ¿Agudo, grave, no sé, profundo? Y luego los grados, ¿es un dolor leve, moderado, fuerte? Eso es muy difícil y entiendo que también depende de cada persona y de la resistencia que tenga el dolor, ¿o no? Sí, como decíamos antes, al final el dolor es una experiencia de cada uno en el que influyen las experiencias previas, la climatología, el estrés, las circunstancias personales, el cansancio o el mejor descanso. Entonces, dos personas iguales, dos gemelos con la misma lesión, no van a vivir la misma experiencia de dolor. Uno tendrá más dolor posiblemente que otro, o le afectará más el dolor, aunque sea un poco más intenso, menos. Es muy difícil de evaluar el dolor, es lo más complicado de las ciencias sanitarias, porque al final el dolor es lo que preocupa al paciente, ya sea un dolor físico, un dolor de muelas o un dolor intestinal. Al final es lo que a uno le preocupa y le hace ir al médico, al dentista, al fisio. Sí, claro. Entonces, ese cambio hace que sea difícil de evaluar, pero bueno, sí que existen unas herramientas que aunque sean subjetivas, pero te orientan un poco de cómo se encuentra el paciente en este caso, que sería la escala visual analógica que se llama, parecido a lo que me has dicho de un dolor leve, moderado o alto, que es una escala de 0 a 10. Se suele preguntar siempre el dolor de 0 a 10, ¿cuánto te molesta? Si está entre el 0 y el 3, sería un dolor leve. Normalmente yo en mi caso me gusta escribirlo como molestia, porque el dolor de 0 a 3, la mayoría de veces, en torno al 90% de las veces, no está relacionado con una lesión. Eso es de lo que estamos hablando, que no hay ninguna lesión aparente, y suele ser un dolor más sordo, difícil de localizar. Luego ya entre dolor sordo, me lo apunto. Dolor sordo, eso es. Vale. Entre el 3 y el 7, que ya estamos de leve a alto, pues sería el moderado, en ese rango. Y esa es la parte más complicada, porque ahí entran dolores en los que están relacionados con una lesión localizada, dolores que tienen una lesión en otra zona del cuerpo, pero refieren hacia esa, o dolores que no tienen relación con una lesión. Entonces es lo más difícil y ahí ya hay que tener en cuenta otros factores, como el movimiento, cuando aparece el dolor, me duele más cuando me levanto por las mañanas, si me muevo desaparece el dolor, o al contrario, cuanto más me muevo más me duele,
y eso nos va a dar un poco de pautas, que luego hablaremos de ello, de cómo es el dolor. Vale, ¿cuáles son las partes del cuerpo que más duelen? ¿Y hay alguna parte del cuerpo que no duele nunca? A ver, partes del cuerpo, hablando musculoesqueléticamente hablando, todas tienen la capacidad de producir dolor, porque al final todas tienen sus raíces nerviosas, que son los que transmiten el dolor. Hay nociceptores que reproducen el dolor en las articulaciones, en los músculos. Luego están los termorreceptores, que te dan dolor si te acercas al calor o al frío, si te quemas o te congelas, también produce dolor. Entonces, a esa pregunta te diría que todo puede producir dolor. Claro, si ya estamos hablando de órganos internos, por ejemplo... Ahí es más difícil de localizar, ¿no?, el punto del dolor. Claro, es entiendo. más difícil porque Claro. es un dolor más sordo, ya que el dolor no suele estar en el propio órgano, ¿vale? Por ejemplo, los pulmones no duelen. ¿Qué puede doler? Todo el tejido que hay alrededor de los pulmones, alrededor de los órganos, eso sí que está bastante vascularizado y puede producir dolor. Puede confundirnos un dolor general en el abdomen, puede ser de la vesícula, puede ser del intestino, puede ser del apéndice. ¿Por qué? Porque la estructura que se inflama y que duele es la misma. Bueno, vayamos a ese dolor que podemos localizar más o menos adecuadamente. Y también ahora la gran pregunta, ¿podemos realizar ejercicio o determinados ejercicios con dolor? ¿Cuándo no debemos practicar ejercicio o determinados ejercicios si tenemos dolor? Ahí está también una pregunta frecuente, yo creo. Sí. Por lo general, yo a mis pacientes sí que les suelo, bueno, primero evaluar, obviamente, y recomendar el movimiento. O sea, a mí no me gusta prohibir a nadie seguir con su deporte o hacer ejercicios, a ir a caminar, porque nos va a derivar a un dolor crónico que es más complicado de recuperar, porque ya hay que meterse en problemas más del sistema nervioso, fortalecimiento muscular. Entonces, sí, hay que continuar con el deporte, salvo, obviamente, en algunos casos, que son, si hay un dolor, que tú empiezas a hacer el deporte, tienes una molestia, que decíamos antes, y el dolor, la intensidad del dolor va aumentando, en ese caso hay que parar. Antes de llegar a un dolor moderado o a un dolor alto, obviamente, hay que parar, porque eso quiere decir que sí que hay una lesión, hay un problema, y que además se está agravando con ese ejercicio, con ese movimiento. Sin embargo, si es una molestia o un dolor que según estás haciendo el ejercicio se mantiene constante o incluso disminuye, lo típico que se dice, ya estoy caliente, ya no me duele, eso es conveniente, porque eso quiere decir que el dolor no está producido por una inflamación, ni por un desgarro, ni ninguna rotura, y lo que estás haciendo con ese movimiento es ayudar a que el cuerpo se recupere del dolor, se olvide de que esa zona está doliendo, por ejemplo. Hay problemas de espalda, de hernias a lo mejor, o lumbares y tal, que mejoran precisamente con el movimiento, ¿es verdad eso? O Sí. eso dicen, vaya. Sí, y por ejemplo, la lesión de la ciática, que es muy conocida y es una lesión que es un dolor producido por el propio nervio, ¿vale? Que sería el que causa el dolor en el resto de estructuras, pero en este caso es el propio nervio el que produce el dolor y el que duele. Pues en la ciática lo que más recomendamos o más se recomienda es caminar, porque estás moviendo toda la pierna, la parte de la cadera, de la espalda, y eso hace que el dolor vaya disminuyendo. Bueno, estamos hablando hoy del dolor y nos gustaría pues saber algunos ejercicios o bueno, algunas recomendaciones con las que siempre acabamos además con nuestro fisioterapeuta Aarón, a veces ejercicios que practicamos aquí, no sé si hoy es el caso, ejercicios que se puedan hacer con dolor o para mitigar o paliar o mejorar si tenemos molestia, dolor sordo o cualquier otro tipo de dolor, ¿no? Sí, pues hoy lo que vamos a hacer en esta parte práctica que hacemos para terminar siempre va a ser un poco de autoevaluación de cada uno, ¿vale? No va a ser tanto movimiento como otras veces, va a ser un poco el conocernos, el saber qué tipo de dolor tenemos de lo que hemos estado hablando y si se puede seguir haciendo vida normal, si hay que parar en algunas actividades o si hay que ir al fisio. Yo para empezar, o al médico, os recomiendo, si tenéis un dolor, ya sea agudo, crónico o una lesión, ir a un sitio donde os evalúen, a un profesional, ya sea fisio o al médico. Si es un dolor de pies, por ejemplo, podrías ir al podólogo, pero lo más importante es tener una evaluación, saber qué te pasa y sabiendo lo que te pasa ya se puede solucionar. Vale. ¿Vale? Entonces, Primero vamos a... entonces acudir al profesional, Eso médico, fisio, podólogo, etcétera, etcétera. Y después ya... Y después ya, pues depende de la recomendación que te digan. Ahora vamos a ver, como a estas horas nadie va a poder ir al fisio porque Ya está cerrado, estaremos afortunadamente estaremos para cenando, vosotros. exacto, ¿vale? Pues voy a haceros una serie de preguntas para que vayáis reconociendo los dolores que tenéis. Vamos a hablar, por ejemplo, cada uno de su dolor en casa. Quiero que localicéis un dolor,
Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que sería un dolor de hombro, ¿vale? Porque aquí yo creo que se va a poder explicar bien, lo vais a ver todos bien. Vale. Pero el que tenga en casa un dolor de rodilla puede hacerse las mismas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo es el dolor? ¿Vale? Hay diferentes tipos de dolor, puede ser un dolor muy punzante, como si te clavaran un punzón, puede ser un dolor más sordo, que hablábamos antes, que no es capaz de localizar, un dolor que en reposo no te duele, pero al moverlo molesta, que te limita. Pues a partir de ahí, una vez que localicemos el dolor, vamos a diferenciarlo en dos grupos. Si es un dolor que te permite moverlo y no sabrías describirlo en menos de 5 segundos, puedes continuar moviendo el brazo, haciendo vida normal. Si es un dolor que te limita el movimiento y es muy claro cómo te duele, que dices, es un pinchazo, es un calambre, es un desgarro, como un mordisco, en ese caso hay que tener más precaución, que ahí sí que puede haber una lesión, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, yo en el caso del hombro, el que sea el cuello con el cuello, el que sea la rodilla con la rodilla, va a ser movimientos lentos, ¿vale? Yo voy a hacer con el hombro movimientos lentos, hacia arriba y hacia abajo. Giratorios. Exacto, Vale. haciendo círculos en este caso. Si fuera el cuello, podemos rotar hacia los lados lentamente, ahí. Y si fuese la rodilla, por ejemplo, pues estirar la rodilla. Vale. Pero bueno, con el hombro movimientos lentos. Vamos a ir ampliando poco a poco el rango de movimiento. Si en algún momento aparece dolor, nos quedamos en ese lugar. Que en ese lugar el dolor va aumentando, paramos. Que vemos que hay dolor, disminuye y nos permite cada vez ir moviendo más el brazo, pues lo hacemos. En caso de que hayamos tenido que parar, el dolor, el dolor está provocado por una lesión, por un problema, ¿vale? Si hemos conseguido realizar el movimiento cada vez más progresivamente, aunque nos limitara al principio, hemos podido ir avanzando, es un dolor no producido por una lesión, ¿vale? Es un dolor adaptativo, ¿vale? Hay que adaptarse al movimiento, hay que educar otra vez al cuerpo de que no hay que tener miedo de mover el hombro, que no hay ninguna lesión. Vale. ¿Vale? De acuerdo. Después de esto vamos a valorar la fuerza. En este caso el hombro, pues me pongo una mano encima de la otra, del brazo, y hago fuerza hacia arriba. Si en este movimiento no noto dolor, pues perfecto, no hay ninguna lesión. En este movimiento, si noto dolor, pero puedo mantener la fuerza, es un dolor que puede estar relacionado con una lesión, en este caso, pero no sería una lesión, entre comillas, inflamatoria o alguna rotura de algún tendón, más tendinosa. Puede ser una lesión muscular, de la musculatura del hombro en este caso. Y si cuando hago fuerza cuando hago fuerza hacia arriba me duele y veo que me pesa el brazo, pierdo fuerza, es una lesión un poco más grave, sí que ya es un tema del tendón, ahí habría que parar, ¿vale? Lo mismo con el cuello, yo puedo ponerme aquí la mano y empujo. Si empujo, puedo o no notar dolor, notar algo de molestia en un lado o en otro, o notar molestia y además que pierdo fuerza. ¿Y cuánto tiempo estoy así empujando? ¿Un ratito? Sí, hasta que seas consciente de cómo te encuentras. O sea, Vale. pueden ser 3 segundos, pueden ser 10. Con no hay cada problema. uno de los, ¿no? Claro, para Sí. ir localizando el dolor que uno ya sabe que tiene, ¿vale? Y la rodilla igual, si estiras la rodilla, te puedes poner aquí Con la punta mano, hacia arriba. empujas un poquito, sí, te resistes un poco, que no duele bien, que molesta pero mantienes la fuerza, regular, que molesta y te hace perder la fuerza, pues ya es más serio, ¿vale? Y con esto, a ver, no sabemos la lesión que tenemos, pero ya podemos ir al fisio o al médico con un conocimiento de qué nos puede pasar. Poniendo nombre, un poquito de nombre. Exacto, ¿no? y describir el dolor, que muchas veces Es difícil. es lo que primero que preguntamos y cuesta. Yo entiendo que cueste, intento siempre ayudar a describir un dolor, pues dando alguna definición del dolor, más punzante, más quemazón, más escozor, porque yo sé que es difícil, pero si ya uno en casa hace la retrospectiva, piensa cuándo le duele, cómo le duele, el trabajo del profesional sanitario va a ser mucho más sencillo, la recuperación va a ser más rápida y mucho mejor. Bueno, pues es lo que nos ha estado contando Aarón García. Hoy hemos hablado del dolor. Esta última parte de nuestra sección de fisio ha sido para reconocer nuestros dolores, ver hasta dónde podemos llegar. Si no podemos llegar, hay una lesión más profunda, siempre acudir a un profesional, a un médico, a un fisioterapeuta. Y en este caso, Aarón García, cuyo contacto ven aquí debajo, ahí pueden localizar su consulta de fisioterapia y seguramente resolver muchos de sus problemas, a veces cotidianos, pero que fastidian mucho la vida, ¿eh, Aarón? Sí, sí, es que además el dolor es lo que más limita.
Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, que vaya muy bien. Nos encontramos pronto, pues en un mes aproximadamente. Perfecto, ¿de acuerdo? aquí estaré, gracias. Vale, gracias. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este 8 Magazine Ávila de miércoles, que culmina así, con esta tabla de ejercicios. Practíquenlo ustedes en casa, porque algún dolorcillo seguro que han sentido o sienten, y esperemos que sea muy reconfortante. Nos vamos con la alegría de haberles tenido de compañía. La semana que viene volvemos a tener otra cita, será el martes próximo, con nuevos contenidos y con un tiempo que dedicamos a todos ustedes. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todo lo felices que puedan. Adiós.